Entonces, inner join, miremoslo gráficamente. Supongamos que tenemos por acá una tabla, llamémosla tabla T1, TB1. Y por aquí tenemos la tabla TB2. Voy a traerme el lapicito en estos días. Listo. Imagínense que los colores son el contenido. Los nombres de las columnas son para la tabla 1, 1, 2, 3. Y los nombres de las columnas para la tabla 2 son ABC. ¿Listo? Nos interesa el contenido de las tablas, pero el contenido van a ser los colorcitos. ¿Listo? Entonces la tabla 1 en la columna 1 tiene un dato que es negro. La columna 2 tiene un dato que es azul. Y en la columna 3 tiene un dato que es blanco. ¿Listo? En la tabla 2 tenemos en la columna A el dato azul. En la columna B tenemos el dato blanco. Y en la columna C tenemos el dato amarillo. Hay dos tablas. Esas dos tablas van a tener cada una sus llaves primarias. Y en algún momento existirán unas llaves foráneas. Yo podría asumir aquí que en la tabla 1 hay una llave primaria para el dato en la columna 2 y otra para la columna 3. Pero en la tabla 2 hay una llave foránea en la columna A y otra en la columna B. Y esas hacen referencia a estas columnas. Dicho de otra forma, esto está unido así. De alguna forma. Supongamos que puede ser de este estilo. Listo. Asumamos eso para empezar. Un dato de esta tabla 1 puede aparecer muchas veces en la tabla 2. Listo. Para estas dos columnas. Entonces, voy a hacer una unión. Yo espero encontrar la intersección entre esas dos tablas. ¿Cuáles son las intersecciones? Ahí están clarísimas, ¿sí o no? ¿Qué tienen en común tabla 1? ¿Qué tienen en común tabla 1 y tabla 2? Los datos. ¿Cuáles son los datos que son comunes? ¿El negro es común a las dos tablas? No. ¿El amarillo es común a las dos tablas? No. Entonces una unión de esas dos tablas me debería descartar el negro y el amarillo. ¿Qué tienen en común? Tienen el azul y el blanco, ¿sí o no? Eso es lo que uno especifica aquí en el ON. ¿Cuáles son las columnas que son iguales, que tienen el mismo contenido? Mejor. ¿Cuáles son las columnas que tienen el mismo contenido en ambas tablas? ¿Listo? De eso se trata. Hago la unión, ¿qué obtengo? La intersección entre ellas. Entonces lo que voy a ver es que se descarta la columna 1 de la primera tabla y se descarta la columna C de la segunda porque no están presentes en ambas. Mis combinaciones es que estén presentes en ambas tablas. Si una de las dos tablas no tiene el mismo dato, descartado ese registro. ¿Listo? Muy bien. Hay otras formas de hacer combinaciones. Lo llamamos combinaciones externas. Por eso, en un principio, esto es inner. Inner es interno. Join, combinación interna. Interna. Este punto de intercepción. Externa, donde además de esto me voy a salir de una tabla y voy a abarcar los resultados de otra tabla. ¿Listo? Y esas combinaciones pueden ser combinar a la izquierda y combinar a la derecha. ¿Listo? Left y right join. ¿Qué va a pasar ahí? Que antes yo estaba descartando un dato, ¿cierto? Porque no estaba presente en la otra tabla. Ahora, con, por ejemplo, un right join, yo voy a incluir lo que está en la tabla a la derecha. ¿Listo? Y la pregunta va a ser, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuál es la tabla que está a la derecha y cuál es la tabla que está a la izquierda? De la siguiente forma. Cuando le decimos select asterisco from, lo que pongo inmediatamente al lado del from es la tabla a la izquierda. Y lo que yo ponga al ladito del join es la tabla a la derecha. ¿Listo? Entonces miren este diagrama. Me dice
Cuando hago una unión a la derecha, voy a traerme tanto lo que tienen en común las dos tablas como lo de afuera. Así no esté relacionado en la otra tabla. Si no está relacionado con la otra tabla, significa que voy a relacionar ese dato con vacío, con nulo. ¿Listo? Ya vamos a ver ejemplos para entender esto. Pero miren, la primera alternativa. Antes estaba descartando la columna C, porque no tienen nada en común. Pero si le digo right join, yo le estoy indicando al sistema, tráigame ese dato así no tenga nada en común. Si fuera left join sería 1, 2, 3 a ver. Eso es. Y si fuera left join, la misma cosa, pero esta vez ya no me interesa la C, sino lo que está en la tabla a la izquierda. ¿Y cuál es la tabla a la izquierda? Vuelve y juega. La tabla a la izquierda es la que acompaña al front. Lo que esté al ladito del front es lo que vamos a entender. Tabla a la izquierda. Entonces, si yo les pregunto, en esta consulta, ¿cuál es la tabla que está a la izquierda? O mejor, acá, bueno, más sencilla, sin tanta cosa. En esa tabla, en la consulta, ¿cuál es la tabla que está a la izquierda? Órdenes. Lo que esté aquí al ladito del front es la tabla que esté a la izquierda. ¿Y cuál es la tabla que está a la derecha? Empleados, employees. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Muy bien. Entonces, sigamos con este documento. Funciona hacia la derecha, funciona hacia la izquierda. Y aunque no las vamos a ver todas, hay una gran cantidad de posibilidades. Yo puedo tener la típica, la que más vamos a usar, una combinación interna. Voy a tener, esta sintaxis me dice esto. Select fields, esos son campos, o sea, los nombres de las columnas, from table A. Miren lo que han hecho acá. La tabla se llama table A, pero le han puesto un alias. La resumieron como simple y sencillamente A. Vamos a hacer luego una combinación interna con la tabla B. ¿Y cómo vamos a llamar de aquí en adelante a la tabla B? Sencillamente B. ¿Listo? Después del inner join, el nombre de la tabla y el alias, que es opcional, le decimos on y hay que indicarle al sistema qué tienen en común la tabla A y la tabla B. Pero un lapicero, por favor. Me mató. Es que este muchacho se robó el mío y no trajo Feliz sabe que no por acá lapiceros de segunda. Feliz. No, mío, lo botó, ya murió. Lo que no botas te lo roban. No, profe, este vale oro. Ese sí no se repone tan fácil. Todos los papeles de No, este sí se repone, los datos no. Que son los Más delicado. teléfonos. No, esto es un poco. Entonces, retomando este inner join, ¿qué tienen en común? La tabla A y la tabla B. Y esa va a ser la misma convención para todas. La tabla A es la tabla que está a la izquierda. ¿Por qué está a la izquierda? Porque está al ladito del front. Front, tal tabla. Esa tabla que esté al lado del front es la tabla que está a la izquierda. Lo demás está a la derecha. ¿Listo? Muy bien, entonces, después, posibilidades. Yo quiero ver qué tienen en común. O, yo quiero ver qué tienen en común y además todo lo que está en la tabla B. La misma cosa, miren que es la misma sintaxis, es igualito. Estas dos cosas tienen la misma estructura. Select fields, listo, select fields. Dígame qué campos quiere ver, qué columnas. From, table A, seudónimo A, alias A. Sí, que es la que escogió eso. Se lo pierde porque no tiene WhatsApp. Tabla A, seudónimo A. Inner join, tabla B, seudónimo B. Aquí es casi lo mismo. La única diferencia es, aquí aparece solamente join. Aquí aparece right join. Entonces, ¿yo qué voy a ver? El total de resultados va a ser lo que tienen en común estas dos tablas y además todo lo que esté a la
right. En este caso, todo lo que pertenece a la columna, a la tabla B. Listo. O de los roba también, ¿no? Pues ese es el que presto. Ese es el que presto. Porque el lapicero mío es el más bonito. El Parker. El Parker. Ah, o sea, el que nos prestan más podrido. Sí. Tenemos en cuenta. Hay otras posibilidades. Supongamos que ahora yo quiero ver solo lo que pertenece a la B, pero descartando lo que tiene en común con la A, lo que hace particular a la tabla B. Quiero ver aquellos datos que pertenecen única y exclusivamente a la tabla B, que no tengan nada que ver con la A, que no tenga nada asociado a la tabla A. Entonces, ¿cómo hago? Vean, empiezo igualito, select los campos, from, tabla A, listo, referenciada como a la izquierda, right join, tabla B, listo, right, a la derecha, o sea, aquí me voy a concentrar en datos que están a la derecha. Esto igualito. ¿Qué tienen en común? Tienen en común esto, pero entonces miren que en el select se puede tener todas las variaciones que necesite. Puede poner un where, puede poner un order by, puede poner un group by, puede poner de todo, como lo vimos en el ejemplo de la venta máxima. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Donde lo que hay en la llave primaria de la columna A es nulo. Es nulo. ¿Cómo así que es nulo? Por aquí miremos qué va a pasar con el right. Acá. Esta es mi tabla A y esta es mi tabla B. Si hago la pregunta, ¿cómo se relaciona la columna C con la tabla A? No se relaciona. La tabla A sí tiene unas relaciones. Se relaciona la columna 2 con la columna A. Listo, ahí hay una relación. Se relaciona la columna 3 con la columna B. Ahí hay relación. ¿Pero qué relación hay con la columna C? Ninguna. Ese es el nulo. Ese es el nulo. No hay relación. Se va a mostrar el dato de la columna C, el amarillo, pero para la A no hay nada. Por eso se está ubicando aquí este nulo. Si yo hiciera eso, miren, tomémosle una foto mental a esto. Apréndanse la memoria. Select, from, tabla A, right join, tabla B, on, A.key igual a B.key, where A.key es nula. Listo, ya, foto mental. Cuando baje el mundo. Si yo hiciera esa consulta acá, ¿cuál sería el resultado? 2, 3 DC. Creo. Es que no vi bien. Solo se muestra Ese. el C. ¿Qué tiene la columna B que no tenga la columna A? Mejor dicho. Eso es un right join con un where, tal columna igual a nulo. Listo. Porque esas son preguntas que me pueden hacer. ¿Qué tienen en común? Vean, tienen en común esto. ¿Qué tienen en común además de la tabla que está a la derecha? Todo esto. ¿Qué tiene la columna B que no tiene la columna A? Vea eso. Y a eso se refieren con esta manzanita que está acá. Parece una manzanita, ¿no? Bueno, un Pac-Man. Select campos, from, tabla A, right join, tabla B. Indico que tienen en común, pero filtro una columna de la tabla A que esté vacía. Listo. Si pasa a la derecha, pues pasa a la izquierda exactamente igual. Lo único que cambia es que aquí aparece left, pero es lo mismo. Left join, where, Y estas otras son menos comunes todavía, pero todavía se pueden hacer. Listo. Full order join. Quiero ver todos los datos menos lo que está en común entre las dos. Si yo hiciera este full order join, el resultado aquí, ¿cuál sería? Full. 1, 2, 3 a veces. Uy, como que no sé. Lo que no tengan en común. De las dos, por eso es full.
Pero ahí sí es una multa. No lo dicen el todo lleno. Pues ahí sí no es como un plan lógico. Sí, porque todo lleno. Ajá, todo. Menos. A tope. Pero es que bueno, está full order, out. ¿Qué significa out? Ah, sí, yo no vi esa palabra. Afuera. Afuera. Eso es el full order join. Todo lo que está por fuera de la unión. Ah, Y miren el condicional. Que como el profe dice solo full. Bueno, sí, en cuanto loader. Listo. Como el condicional me dice donde una llave en la tabla A esté nula o lo que está en la tabla B también esté nulo. Listo. Y este último, pues es el menos usado. Eso es lo mismo que el cross join. Muéstrame todos los y datos. esta no se podría, la de pues las dos que están así. Uno poner where que la columna A sea nula, Sí. que el inner El join problema sea es nulo. que en el where, no. En el where solamente puedes poner el nombre de una columna comparado con algo. Ahí no va el join. El join va antes. Ven, el otro porque también está full loader, porque lo coge todo. ¿Cuál otro? ¿La derecha? El de la izquierda. De la izquierda, porque no tiene where. Ah, Este tiene where. Y estoy preguntando por los datos nulos. En cambio este, no estoy filtrando. Profe, pero ahí, o sea, si ahí coloca que A y B son iguales, solamente porque A es nulo, yo creo que es suficiente. Pero hay que ser explícito con el sistema. Por eso se le pone aquí que la A sea nula. Si no, no lo valida. Muestra todo. Todo con todo. Listo, entonces ahora vamos a aplicar esto con estos ejemplos que tenemos acá. Vamos a seguirlos. Y ustedes me ayudan a resolver dos preguntas que están al final. Vamos a crear una nueva base de datos. Lo bueno es que esto es copy y pega. Creo la base de datos, listo. Base de datos creada. Vamos a esto un poquito más grande. Ahí sí, perfecto. Base de datos creada. Ahora quiero conectarme a esa base de datos. /c y el nombre de la base de datos, gramática. Listo. Ahora está conectado a la base de datos gramática. Perfecto. Y veo este cambio acá. Genial. Ya, lo hay. Aunque esto es para otra base de datos. Se ingresa a la base de datos. Esta es otra sintaxis. Por ejemplo, eso es de MySQL. Pero sea por un lado o sea por el otro, le estamos diciendo al sistema ingrese a esa base de datos. Listo. Ya ingresamos. Se crea una tabla para almacenar los posibles acentos de una palabra. Esto va a ser una pequeña base de datos que va a almacenar una palabra y me va a decir esa palabra qué acento tiene y qué tipo de combinaciones de vocales tiene. Listo. Primero vamos a crear una tabla que me almacena los posibles acentos de una palabra. Una palabra puede tener acento grave, agudo, o esdrújula, o sobresdrújula, ¿sí o no? Eso es lo que yo voy a almacenar acá, en una tabla que la vamos a llamar regla. Listo, copy y pega. Enter, tabla creada. Listo. He definido que en esa tabla llamada regla, que debería ser reglas, pero bueno. ¿Están todos? Gracias. Hay una llave primaria llamada id regla. La puse varchar. qué mariquita. 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. ¿Quién es el 18? Ah, ya lo había visto. Ah, sí. Que fue John Jairo. Muy bien, entonces, la llave primaria es id regla. El nombre de esa regla no puede estar vacío. Y la descripción tampoco. Listo, ahora ingresémosle datos. Lo dicho, los casos son aguda, la clave A, el identificador, el nombre aguda y la descripción última sílaba. La clave, la llave primaria que representa grave, penúltima sílaba y así sucesivamente. Copy paste.
Entonces, si yo le digo al sistema, muéstrame qué hay en la tabla regla, sencillamente veo eso. Que la A representa aguda, o sea, última sílaba. La G representa grave, penúltima sílaba. La E significa esdrújula, antepenúltima sílaba. Y la S representa sobreesdrújula tras antepenúltima sílaba. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Especificar en una tabla, voy a darle la estructura a una tabla donde voy a almacenar las posibles combinaciones de vocales. ¿Y cuáles son? Vocales combinadas. Si se combinan dos vocales, ¿qué significa eso? Dos vocales. Un hiato, un trictongo, dictongo, ¿sí o no? Uy, pero. Quinto y sexto. Hay un ejemplo aquí que todos recordáramos rápidamente, ¿cierto? Listo, se creó la tabla. Ahora métale datos a eso. Algo parecido. Vamos a tener un identificador, llave primaria, el nombre de ese caso, no puede estar vacío, y la descripción, tampoco puede estar vacío. Métale datos, hiato, dictongo, trictongo. Disculpe, ese default para que Para que por defecto, si alguien no me pone un valor ahí, quede con lo que le ponga usted al ladito del default, que en este caso es un espacio en blanco, que es diferente a que esté vacío. Espacio en blanco es que ahí hay un dato, no es vacío. Listo. Bueno, usted dirá, no está, pero está. Exacto, es un fantasmita. Ahí está el espacio, ya está almacenando algo. Listo. Hiato, dos vocales fuertes están juntas, dictongo y trictongo. Todos sabemos que es un dictongo y un trictongo, ¿sí o no? Listo. Ahora empiezo voy a crear la tabla donde voy a almacenar las palabras. Pero lo dicho, cada palabra puede tener un tipo de acento y una posible combinación de vocales, ¿cierto? Entonces esa tabla va a tener primero la cadena, o sea el texto, la palabra como tal. Vamos a recibir el identificador de la regla, o sea si es agudo, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Y vamos a recibir el identificador del caso, o sea si es hiato, dictongo, trictongo. Pero ahí vamos a tener una relación de 1 a 0 o muchos, porque no todas las palabras tienen hiato, dictongo, trictongo. Puede que la tenga, puede que no la tenga, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí están mis columnas de las tablas. ¿Qué me falta decir? ¿Cuáles son las llaves foráneas? Llave foránea, vea, este i de regla que está acá. Este i de regla lo referencio acá. Le digo, vea, la información proviene de la tabla llamada regla. Y de esa tabla regla es la columna i de regla la que me proporciona esa información. ¿Listo? Lo hago lo mismo para i de caso. Este i de caso, vuelvo y lo pongo acá. Este es ese i de caso, para que no lo confundan con este i de caso. O sea, sí que sé que se llaman igual, pero no es el mismo. Este i de caso pertenece ¿a quién? A la tabla caso. Y de la tabla caso, tráigame el i de caso. ¿Sí? Entonces ahí estoy relacionando esto con esto. Esto que está aquí, esto que estoy aquí rellenando, este i de caso pertenece a la tabla palabra, mientras que este otro i de caso pertenece a la tabla caso. ¿Listo? Buena pregunta, ¿el sistema no puede recogerlo en caso de que todos tienen el mismo nombre? No, no hay problema. Porque están en diferentes tablas. Porque están en diferente tabla. Por estar en diferente tabla pueden tener el mismo nombre. Ahí no hay problema. Copie y pegue. Listo. Tabla creada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que meter datos. Hay que meter datos. Se ingresan las palabras. Inserinto, 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 inserinto. la pereza, copia. No, ya no. Listo, ahora digámosle al sistema, muéstreme todo lo que tiene la información palabra, que reitero, debería ser palabras. El nombre de la tabla ojalá fuera en plural. Dalo ahí. Y lo dicho, no necesariamente todas las palabras van a tener una regla o un caso. Nunca tiene algún hiato, dictongo o trictongo
No, no lo tiene. Entonces no necesariamente tiene que aparecer un dato acá. No aparece. Significa, no hay un caso específico para esta palabra de acá, ¿cierto? Para estas tampoco se le puso un tipo de acento, aunque legalmente eso es qué. No hay espacio, o sea, eso no es ni grave, ni agudo, ni sobresdrújulo, nada de eso. No aplica. Tampoco tiene un caso de hiato, dictongo, trictongo, no lo hay. Hay casos en los que se puede tener registros que se comportan de esta forma. Ausencia de un dato en alguna columna. Pero eso se puede interpretar de una forma, ¿sí o no? No, esto no tiene ningún tipo de unión de vocales. ¿Listo? Tengo 18 casos entonces. Ahí me pueden hacer un montón de preguntas. Dígame cuántas palabras son esdrújulas. Lo puedo hacer. Dígame cuáles. Lo puedo hacer. Dígame cuál es la descripción de las esdrújulas. Lo puedo hacer. Vamos a ver cómo entonces. Empieza. Pruebas. La primera pregunta. ¿Cuántos datos existen en la tabla palabra? ¿Cómo hago palabra? Aunque aquí lo dice. Yo sé que ahí lo dice. Pero quiero obtener eso en una instrucción. Puntualmente, explícitamente, que no me toque leerlo desde acá al final, sino que el sistema me diga el total de palabras es tanto. ¿Cómo lo hago? Con el count, select count, y usualmente lo vamos a poner con el asterisco, porque si le digo alguna columna en particular, el que hace, omite los espacios en blanco, ¿cierto? Yo necesito es que me muestre todo lo de la tabla completica. En ese espacio en blanco uno debería poner default. Pero es que el default ya está ahí. El default es espacio en blanco. Por eso, pero entonces en ese espacio uno pondría, dígame que 0, o dígame que no existe. Usted decide qué es la ausencia. Puede ser 0. En este caso es espacio en blanco. Listo. Entonces vamos a contar cuántos datos hay en la tabla palabra. Conclusión. En la tabla palabra hay 18. Si no, y póngale un nombre si quiere esa columna. Total. Listo, vale, más bonito. Total, 18. Primera pregunta resuelta. Select, count, asterisco, from, palabra. Y podría preguntar cuántas palabras tienen algún caso de unión de vocales. Es fácil. Y de caso. ¿Y ese 10 de dónde viene? Él ha contado cuántos datos hay en la columna y de caso. ¿Qué hay de caso qué es? Aquello de hiato, dictongo y trictongo. ¿Cuáles fueron rellenadas en total? 10, eso es lo que me dice el sistema, ¿sí o no? Y también podría preguntar, bueno, ¿cuántas palabras han sido clasificadas con algún tipo de acento? Y de regla. Y de regla, la misma cosa, pero con ID. Usted en el momento de colocar ahí la columna, él inmediatamente descarta los espacios en blanco. Sí. Pero si pongo todas las columnas, con que exista un solo dato lo cuenta. Por eso cuenta los 18. En cambio acá, y de caso y de regla, cuenta todo menos los espacios. ¿Y hay alguna manera como de nombrar la columna y que los lea todos? Ese es el asterisco, que los lea todos. Pero solo la columna, pues, pero que lea todos los Ah, con todo y espacio, no. Sí. Entonces, por eso lo tratado, uno le debe poner un parámetro para que ahí sí le cuente no el espacio, sino el campo. Pero el campo en realidad es el count asterisco. Porque el count cuenta toda la Cuenta todo lo que hay en las columnas. Toda la tabla. Con que haya un dato en una columna, él lo chulea. Listo, pero no entonces cuenta entra. espacio, no cuenta los espacios en blanco, ¿cierto? Sí. Si fuera para una columna particular, no los cuenta. Listo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles fueron las palabras almacenadas? ¿Cómo hago para saber cuáles fueron las palabras? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Miremos la tabla palabra. Yo quiero ver la cadena. Yo quiero ver es lo que hay aquí. ¿Cuáles fueron? Fue Raúl, Baúl, Bahía, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces primero digámosle el nombre de la columna y ahí sí lo demás.
¿Cuáles fueron las palabras? Véalas ahí. Raúl, baúl, bahía, tío, aéreo, canción, estuvo, país, maíz, nunca jamás, quiero ver tu risa todo el día. Y no se podía poner como los de arriba. Pero es que la pregunta es ¿cuáles? Las de arriba responden la pregunta ¿cuántas? ¿Cuántas, cuántos? ¿Listo? Select, efectivamente, cadena, from palabra. Listo. ¿Cuáles son las palabras que no tienen una regla gramatical? ¿Cuáles son las que no tienen una regla gramatical? Pues si hacemos la consulta general, ahí me doy cuenta. Pero ¿cuáles? Sin tener que hacer el examen visual, porque pueden ser 100 palabras, entonces yo no voy a mirar una por una. Voy a decirle al sistema, tráigame solamente aquellas que no tienen una regla gramatical, o sea, que lo que esté almacenado aquí en I de regla sea Espacio en blanco. un espacio blanco, o así. Hasta el jueves. Listo, hasta el jueves, Carlos. Muy bien. Pues select, sería select, ID regla. Select. Pero quiero ver cuáles son las palabras, o sea que aquí vuelve y juega cadena. From, la tabla, palabra. Pero entonces ahí sí, entra el where. ¿Cuál es la condición? ¿Where qué? Default, ok. Donde se... Y de regla sea igual a valor por defecto que es espacio en blanco. Listo, no dio. Sigue sin dar. Entonces cambiemos esta condición. Porque ese es el default. Sí, ese es el default. Ahorita hablamos. Select cadena, ta. Bueno, hay una función por aquí que se llama isNull. ¿Qué significa isNull? Que sea nulo. Y eso es lo que está pasando acá. Lo intenté hacer con el espacio en blanco y el vacío y no me lo tomó. Entonces acudamos a la función. Que lo que esté almacenado en I de regla sea nulo. Listo. Y hay que ponerlo antes de la columna. Sí. Espere, algo falló acá. No sería la